Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que me siento en casa, me estoy transportando a Barranca Bermeja, a esa etapa de mi ministerio donde pude compartir con el distrito de Nueva Vida y también un poco con todos ustedes aquellos 2 maravillosos años que guardo en mi recuerdo de una forma muy especial. Tuve la oportunidad, como sabéis, de compartir con Piedad en la iglesia de Nueva Esperanza y la verdad es que estoy unido con vosotros, tanto yo como mi esposa, en las oraciones por la salud de Piedad. Hermanos, estamos viviendo realmente momentos históricos. Debemos tomar conciencia de cuál es exactamente el momento en el que estamos viviendo. Ese momento que nos está tocando vivir es un momento que tiene que ver especialmente con el fin del tiempo. Hay un mensaje de Jesús que lo encontramos en Mateo 24 y creo que es tiempo de que dediquemos unos minutos a reflexionar en él. Mateo 24 nos presenta una pregunta que hacen los discípulos a su maestro. En el versículo 3, mientras ellos estaban sentados en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús comienza su discurso escatológico con unas palabras que quisiera subrayar en el día de hoy y que me gustaría que pudiéramos reflexionar en ellas de forma profunda. Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Esto es vital, hermanos. Estamos en momentos donde vivimos tiempos de confusión. Se habla de la vacuna del COVID y tenemos varias marcas. Hay quienes niegan si realmente el virus sea un virus real. Hay quienes piensan que es un virus provocado en un laboratorio. Otros piensan que es la protesta de la tierra que finalmente ya no aguanta más. Otros salen a las calles defendiendo sus ideologías de género y otros niegan esas ideologías de género. Unos se aprovechan de los otros, los ricos se aprovechan de los pobres y los pobres odian a los ricos. Y así, en un contexto terrible de confusión, se desenvuelven y se van desencadenando los últimos acontecimientos de la historia. Mi pregunta para todos nosotros en el día de hoy es, realmente en estos tiempos convulsos, ¿cómo debiéramos nosotros estar preparados ante una crisis de enfermedad, ante los movimientos acelerados y rápidos que se están produciendo porque estamos al fin del tiempo? Yo creo que entre los que hoy estamos aquí, nadie niega la proximidad de la segunda venida de Jesús. En el discurso que Jesús presenta de Mateo 24, advierte que nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí que advierte que va a ser un acontecimiento sorprendente, un acontecimiento que además será sorprendente porque muchos no estarán esperándolo. Y quisiera reflexionar sobre esas palabras de Jesús de mirad que nadie os engañe. En el versículo 36 de Mateo 24, Jesús les dice a sus discípulos, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Pues como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben? Siempre había leído este texto buscando ese momento de perversión que tuvieron los antediluvianos y que será ese momento pervertido también del fin del tiempo. Claro que hoy es bastante fácil poder identificar la corrupción política, la corrupción ideológica de la religión, etcétera. Pero aquí las palabras de Jesús, debo reconocer que a lo largo de toda mi vida las había entendido mal. Porque mi pregunta es, ¿hay algo de malo en estar comiendo? No. ¿Hay algo de malo en estar bebiendo? No. ¿Hay algo de malo en casarse? Claro que no. El problema está en que lo que Jesús está presentando aquí es que realmente aquellos antediluvianos de la época de Noé realmente no habían tomado conciencia de las palabras proféticas de aquel hombre que durante 120 años había estado predicándoles que iba a venir un diluvio. El tema es que llegó el momento en el que la puerta se cerró y aquellos antediluvianos quedaron sorprendidos. Pero hay un detalle que me hizo reflexionar cuando pensaba en que realmente las palabras de Jesús no solamente estaban haciendo alusión a una corrupción de aquella generación, sino que lo que también Jesús quería subrayar era el hecho de que estaban ajenos a la realidad que estaban viviendo. Y me fui a revisar en el libro del Génesis, en el capítulo 7, y ahí encontré algo muy interesante que quiero compartir con todos ustedes en el día de hoy. Génesis capítulo 7 nos presenta un detalle curioso cuando menos. Dice en el versículo 4, en las instrucciones en las que Dios le está dando a Noé, cuando le dice que entre él y toda su familia en el arca, porque solamente le había visto justo a él en esa generación. En el versículo 4 dice, y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Saben? Siempre me había pasado desapercibido ese punto de que habrían 7 días entre que se cerrara la puerta del arca y que comenzara el diluvio. Y reflexionando en las palabras de Jesús, bien podría el maestro haber estado haciendo alusión a esos 7 tremendos días, donde los antediluvianos seguían haciendo su vida normal, habían normalizado muchísimas cosas. Miren, nosotros, pleno siglo XXI, plena pandemia mundial, estamos al final normalizando que vamos todos con un tapabocas por la calle. Yo no sé, pero cuando tuve que regresarme de Guatemala para España por la COVID y llegué al aeropuerto de Madrid, Barajas, quedé sobrecogido y se me aceleró el corazón al ver que todo el mundo iba con un tapabocas en el aeropuerto. Mi esposa y yo no habíamos tenido tiempo de comprarlo y tratamos de ir a una farmacia para ver si podíamos conseguir uno y no había, estaban agotados. Cuando llegamos a Valencia, tuvimos que estar confinados durante 15 días sin poder salir de casa, pero solamente se nos autorizaba para ir a comprar. Pero no teníamos un tapabocas. Los supermercados no vendían tapabocas. Hoy podemos encontrarlos hasta en las gasolineras. Pero en aquel momento no había ninguna opción. Así que mi esposa tuvo que fabricar unos tapabocas para que pudiéramos ir a comprar.
Era realmente sobrecogedor y dantesco entrar en un supermercado y ver a todo el mundo con aquellas mascarillas. Hoy lo hemos normalizado. Casi nos parece normal. Los noticieros, no sé, en Colombia, aquí todos los días, en todos los noticieros nos hablan de cuántos son los enfermos por COVID, nuevos contagiados, cuáles son los fallecidos, cómo están las fronteras entre las distintas ciudades, porque no se puede viajar entre unas ciudades y otras. Mi propio hijo ha sido contagiado por la COVID, gracias a Dios, pues está fuera de peligro. Pero hemos normalizado todo esto. Paralelamente, en estos días han matado a un muchacho homosexual por el hecho de serlo. Y hay revueltas y manifestaciones de personas que se pronuncian en su ideología de género. Y casi uno se queda con la sensación a estas alturas de la historia que ser heterosexual casi pudiera ser un pecado, que uno no pudiera manifestar que realmente es heterosexual, porque queda como un desafío a aquellos que sí lo son. El tema, hermanos, es que estamos en un mundo lleno de confusión, en unos momentos donde está por cerrarse la puerta de la gracia y parece que la gente no toma plena conciencia de esa tremenda realidad. Jesús advierte a sus discípulos y dice en el versículo 40 de Mateo 24, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No, hermanos, no pensemos que las puertas del arca de la gracia se van a cerrar con una advertencia previa. El conocimiento que debiéramos tener acerca de las profecías del tiempo del fin debiera ser lo suficientemente claro como para que nosotros estuviéramos en una preparación constante sin esperar determinados eventos que pudieran ayudarnos a entender así, ahora va a ser. Me preocupa sobremanera cuando escucho aquellos discursos de algunos hermanos que dicen, cuando se declare la ley dominical, entonces habrá terminado el tiempo de la gracia. Cuidado con buscar puntos de referencia que pudieran ser erróneos, porque a lo mejor buscando esos elementos claros y contundentes, innegables, pudiéramos estar envueltos ya fuera del tiempo de la gracia con la puerta cerrada. Hay un momento que la palabra de Dios declara: el que sea justo siga siendo justo y el impío siga siendo impío. Ese momento del cierre de la puerta de la gracia, hermanos, es un momento que vendrá como ladrón en la noche. Y de repente, los impíos creerán que no pasa nada y los justos creerán que están haciendo el ridículo enfrente de una sociedad que sigue como si tal cosa, porque aquí no pasa nada. Ese tiempo, esos 7 días de los antediluvianos, antes de que cayera el diluvio, debieron ser días tremendos para Noé. Y no solo para Noé, sino también para su familia, es decir, para aquellos que habían sido escogidos por Dios y que habían decidido recluirse, confinarse en aquel arca. Este punto, mis amados hermanos, es un punto que nosotros debiéramos tener siempre presente, especialmente en estos momentos del fin del tiempo. El profeta Daniel nos presenta en el capítulo 12 una reflexión importante que yo quisiera subrayar en esta mañana.
En el capítulo 12, en el versículo 1, comienza diciendo Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren ahora lo que dice. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán. Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es el momento de brillar. Es el momento de comprender que el tiempo de gracia está por concluir. Va a haber un momento que no existirá una vuelta atrás. Va a ser un momento sin retorno. El asunto está cómo identificar que yo realmente estoy ya confinado en el arca y seguro, porque he sido sellado por Dios como parte del pueblo de Dios. Es decir, que estoy inscrito en el libro de la vida. En el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel, Dios le dice al profeta: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En el tiempo final, nosotros vamos a tener una gran luz acerca de la visión profética. La ciencia acerca de las profecías está aumentando. Sí, comprendo. Hay muchas personas que en aras de ese aumento del conocimiento de las profecías, hay quienes están dando mensajes de alarma y de preocupación en el mundo, una amonestación sin piedad. Pero el punto, mis hermanos, es que la luz de la profecía es una luz para iluminar, es una luz no para confundir, sino para mostrar la justicia. Es una luz que va a permitir que muchos comprendan el sentido de urgencia de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Miren, nosotros podemos ser sorprendidos con la segunda venida de Jesús de muchas maneras. Una forma de ser sorprendidos es que la muerte nos sorprenda súbitamente y nos sea arrebatada la vida por medio de una enfermedad o por un accidente de circulación o un accidente laboral o millones de cosas. El día de mañana no lo tenemos seguro absolutamente nadie. Hoy estamos reunidos aquí y unas horas más tarde alguien notifica y dice: el pastor Martínez tuvo un accidente de circulación y falleció. Pero si nos predicó hace unas horas. Sí, es que nosotros no somos dueños del futuro. Así que la preparación para el encuentro con nuestro Señor debe ser una preparación constante, debe ser una preparación permanente. Y esto es importante que lo entendamos. No podemos dejarnos engañar por mensajes confusos, por predicaciones que no nos muestran ninguna realidad. La verdadera realidad es que podemos ser sorprendidos en cualquier momento con ese momento de encuentro con nuestro Dios. Pero evidentemente hay una realidad innegable y es el tiempo del fin, la escatología bíblica, donde habrá un momento final en el que, queramos creérnoslo o no, Cristo vendrá. Pero antes de su venida
las puertas de la gracia habrán sido cerradas. Y muchos querrán reaccionar y ya será tarde. Esto es clave que lo podamos entender. Permítanme que vayamos a la epístola a los Colosenses, al capítulo 2, porque en este capítulo el apóstol Pablo nos hace algunas advertencias que considero muy pertinentes referirles en el día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo emplea exactamente las mismas palabras que empleó Jesús y dice: mirad que nadie os engañe. De nuevo las mismas palabras. Ahora, el apóstol Pablo nos da herramientas prácticas para no dejarnos engañar. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El principio, mis amados hermanos, es que el punto focal de nuestra fe no debe estar en nuestras doctrinas, no debe estar en nuestras creencias, sino en Cristo. Cristo es el punto de partida de nuestras creencias. Es partiendo de Cristo y de una experiencia personal con Él que nosotros podremos hacer realidad nuestro sistema de creencias y la obediencia a cada uno de los principios que nos han sido presentados por Dios. Pretender ser obedientes a las creencias sin hacer una verdadera experiencia con Cristo es tan inalcanzable como querer subir el Everest sin haber hecho ningún tipo de preparación previa. Es como querer volar sin tener alas. Nosotros no podremos jamás obedecer a Dios si primeramente no hemos tenido un encuentro con Él. La capacidad para obedecer no viene por el esfuerzo humano, sino por el poder divino. Nosotros obedecemos porque el Espíritu Santo obra en nosotros y nos empodera para la obediencia. Nos hace sentir paz en la angustia, nos hace sentir gozo en medio de la tribulación. Nos hace saber que hay esperanza aún en medio de las dificultades. Y nosotros, aunque la muerte nos arrebate un ser querido, vivimos confiadamente en las promesas de Dios porque no tenemos nada que temer, porque estamos en la gracia, dentro del arca. Ese arca de la gracia permanece abierta hoy para ti y para mí. Ahora, la puerta de entrada a esa arca es Cristo Jesús. Jesús lo dijo: yo soy la puerta y mis ovejas oyen mi voz. Así que si queremos entrar dentro del arca de la gracia, hemos de hacerlo a través de la puerta que es Cristo Jesús. Ahora observen, en el versículo 9 de Colosenses 2, el apóstol Pablo continúa hablando de Cristo, diciendo lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, cuando yo vivo en Cristo, mi naturaleza pecaminosa desaparece, mi inclinación al pecado desaparece. Pero no desaparece porque yo me hago más bueno que nadie, sino porque ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y continúa diciendo, versículo 12, con Él fuisteis sepultados en el bautismo. ¿Qué significa ser sepultado? Para ser sepultado tengo que estar muerto primero. O sea, yo tengo que morir al yo. Y cuando yo muero al yo,
entonces soy sepultado, ¿verdad? Porque no puede quedar un muerto sin sepultar porque se descompondría, ¿verdad? Así que cuando nosotros decidimos morir a nuestra inclinación carnal, el Espíritu de Dios es el que entra en nosotros y vive por nosotros gracias al bautismo. Así que yo no puedo pretender una transformación de vida en Cristo sin experimentar el verdadero bautismo. Ah, no, pastor, pero yo ya me bauticé hace 30 o 40 años. Sí, pero ¿qué han pasado con estos 30 o 40 años? ¿Viviste agüita fresquita en un bautisterio y eso se quedó ahí? ¿O realmente has experimentado que ha habido una verdadera transformación porque ya no vives tú, sino que es Cristo el que vive en ti? Aquí es donde está el matiz. Y el apóstol Pablo, dentro de este contexto, nos lo viene a explicar. Entonces él continúa diciendo, y vosotros, versículo 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio de los principados y las... clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y miren ahora lo que dice. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Observen que Jesús va a venir a ser quien, morando en nosotros, se interponga entre el juicio moral que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer del otro, de los demás. Cuando el apóstol Pablo está refiriéndose que nadie os juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, etcétera, viene a señalar, a subrayar que la salvación no va a venir porque tú guardes el sábado, que la salvación no va a venir porque tú no tomes alcohol, que la salvación no va a venir porque tú no cometas adulterio, porque tú no hayas matado a nadie. No, no, no. No se trata de esto. Se trata de que tu vida en Cristo va a provocar que tu experiencia busque las cosas celestiales y no la pecaminosidad de la carne. Es decir, en realidad, hermanos, nosotros tenemos que traspasar las fronteras de lo que son los propios principios eclesiásticos que están marcados, eso sí, por supuesto, por toda una serie de normas y principios que han sido registrados en la Biblia y que continúan vigentes. Naturalmente que sí. Pero el principio aquí es que el juicio no tiene que venir dado hacia el otro, cómo lo está viviendo el otro, qué es lo que el otro hace o deja de hacer, sino que en mi experiencia con Cristo yo tengo que traspasar las fronteras de lo que son los estereotipos de un cristianismo. Miren, nosotros no vamos a ir al cielo por pertenecer denominacionalmente a una confesión religiosa, porque el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el final. Es decir, habrá muchos miembros de la Iglesia Adventista que estarán dentro de las puertas de la gracia, del arca de la gracia, y habrá muchos miembros que estarán fuera de las puertas, sencillamente porque unos sean trigo y otros sean cizaña. El asunto es cómo identificar si yo realmente soy trigo o si yo realmente soy cizaña. Y el principio para identificar si soy trigo o si soy cizaña no se fundamenta en lo que como, o no se fundamenta en lo que bebo, o no se fundamenta en cómo yo respeto el día de reposo. Se fundamenta en algo mucho más trascendente. Claro que eso se cumplirá, obviamente que sí, pero como una consecuencia de algo mucho más trascendente que esto. Y el apóstol Pablo nos muestra qué es esa trascendencia, dónde tiene que estar el punto focal de nuestra experiencia. Y entonces continúa diciendo, versículo 18, que nadie os prive
de vuestro premio, haciendo alarde de humildad, o de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchando de vanidad su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Ahora, ¿cuál es ese crecimiento que da Dios? Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a los preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ahora dice en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro objetivo no debe estar centrado en qué se puede hacer o en qué no se puede hacer. Con demasiada frecuencia me llegan jóvenes y me dicen, pastor, es pecado las relaciones prematrimoniales, pastor, se puede hacer tal o cual cosa, pastor, peco si hago tal cosa. Es como que estamos buscando permanentemente cuáles son las fronteras de lo permitido. No. La experiencia tiene que ser una renuncia del yo para vivir una experiencia plena, profunda, rotunda en Cristo, donde ya no vivo yo, sino que es el Espíritu de Cristo el que permanece en mí y se manifiesta a través de mí. Dice versículo 2 del capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La obediencia a la ley de Dios, hermanos, es el resultado de nuestra relación con Cristo y no al revés. Nosotros no vamos a tener una correcta relación con Cristo por ser obedientes a las leyes de Dios, sino que somos obedientes a las leyes de Dios por nuestra permanencia en Cristo. Y esto es tan vital, hermanos. Nuestros ojos deben estar fijos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Debemos reclamar sus promesas de Él constantemente. Algunos me dicen, ay, pastor, yo quiero tener fe. Es que la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios te otorga cuando tú te relacionas con Él. Pero si tu mente está en las cosas de este mundo, ¿de qué sirve que no fumes? ¿De qué sirve que no tomes alcohol? ¿De qué sirve que no consumas ciertos alimentos que no son aprobados en la palabra de Dios si tu mente alberga el deseo de consumirlos? Eso no tiene sentido. Eso es estar al otro lado del arca. Eso es estar fuera del arca, hermanos. El que está dentro del arca de la gracia no siente ninguna codicia por las cosas de este mundo. Las cosas y los placeres del mundo se van a quedar aquí. Esto no nos va a llevar a ninguna parte. El punto está en que Jesús dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, escuchen, noten esto, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es el que se tiene que manifestar en tu vida. Cristo es el que tiene que vivir en ti. Cristo es el que tiene que obrar en ti, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Cristo en ti. No insistas en querer tú gobernar tu vida, tu experiencia, o decirle a Dios lo que tiene que hacer con tu vida. En el versículo 5 del capítulo 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El punto, hermanos, focal de lo que estamos diciendo es que buscar a Cristo es entrar por la puerta del arca de la gracia y es quedar puestos a salvo. Es ser hallados por la justicia de Cristo que habita en nosotros, que hace de nosotros personas completamente diferentes. Hermanos, no es tiempo de codiciar las cosas del mundo, no es tiempo. No es tiempo de estar envueltos en nuestros quehaceres cotidianos, envueltos en comprar nuestras casas, en comprar nuestros carros nuevos. Es tiempo de estar concentrados en la segunda venida de Jesús, porque estos tiempos convulsos nos están indicando que nos vamos a casa, hermanos. Estamos por marcharnos a casa. Si en el proceso tienes que comprar una casa, ok, compra la casa. Si en el proceso tienes que comprar un auto nuevo, ok, compra el auto nuevo. Pero que tu mente no esté pensando en eso todo el tiempo. Que tu mente no esté centrada en qué tienes que comer, o en qué tienes que beber, o en qué tienes que vestir. De eso se ocupan también los gentiles. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Este es el punto. Mantén tus ojos fijos en Jesús, porque cuando la puerta se selle, la vida va a seguir igual durante 7 días. En este caso serán 7 días proféticos, pero la puerta se cerrará y todo parecerá que sigue igual, que no ha pasado absolutamente nada. Y será tan confuso todo que Satanás intentará engañar aún incluso a los escogidos, haciéndonos creer que no pasa nada, que podemos seguir con nuestras tareas. Pero habremos perdido la salvación sin apenas habernos dado cuenta, sencillamente porque estábamos fuera del arca. Ahora, el punto, mis hermanos, viene en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, donde nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este es el principio, hermanos. No hay otra. Y nosotros debemos tener el punto focal de nuestra experiencia en esa realidad. El amor, la misericordia, la justicia, el ser la luz del mundo debe ser, en nuestro orden de prioridades, nuestra prioridad máxima. No existe otro punto más claro en nuestra vida que asegurarnos y estar garantes de que nosotros y nuestra familia hemos entrado por la puerta de la gracia y estamos a buen recaudo en el arca. Es tiempo, hermanos, de comprender que estamos al fin del tiempo de la gracia. Y no va a haber, no nos engañemos, hermanos, no va a haber ningún acontecimiento contundente que diga: ya se cerró. No lo va a haber. 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y no va a ser porque la jirafa le pegó en el cogote a uno de ellos y lo coló así por casualidad dentro del arca. Y de, uy, ¿qué pasó? Que me quedé yo dentro del arca y el otro se quedó fuera. No, no va a ser por una cuestión de casualidad. Uno estará en sus quehaceres,
en sus comidas, en sus bebidas, en sus avatares de la vida, ajeno a la trascendencia y la urgencia que tiene estar preparados para encontrarnos con el Señor. Si fuera tan sencillo como, cuando se pronuncie la ley dominical, hágale. No, hermanos, ahí vamos a llegar tarde. Y vamos a llegar tarde. La venida del Señor será como un ladrón en la noche. Pero hay un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia como no hubo antes. Yo no sé cómo ustedes están viviendo la angustia que está viviendo la humanidad en estos momentos. Crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, hambres, pestes, guerras. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos, hermanos? Hay un clamor en mitad de las tinieblas de la humanidad que nos está diciendo: prepárate para ir al encuentro con tu Dios. Es tiempo, hermanos, de asegurarnos una plaza en el arca de la gracia. Yo quiero estar dentro de ese arca. Yo quiero pasar hoy a formar parte de ese pueblo sellado por Dios. ¿Tú quieres también ser sellado por Dios en el día de hoy? ¿Quieres sentir esa garantía, esa convicción? Hay muchas cámaras que hoy están apagadas y yo quisiera que aquellos que sienten en su corazón el deseo de ser sellados por Dios, prendan hoy sus cámaras y puedan decir: sí, pastor, yo me uno con usted y queremos hoy entrar en el arca. Enciendan su cámara en señal de decir: sí, Señor, yo quiero estar. Que Dios te bendiga. Es el momento, mi Señor, yo quiero estar. Amén. Hermanos, no hay nada en este mundo que tenga más valor que recibir por herencia. Nada tiene tanto valor como eso. Amén, pastor. Es tiempo de estar preparados para recibir al Señor. No es tiempo de pensar si se puede hacer tal cosa o no, entrar en debates. No ese es el tiempo. Es el tiempo de estar viviendo una experiencia profunda con Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros tendremos el carácter de Cristo y podremos ser una luz al mundo y podremos resplandecer con ese mensaje, con esa ciencia de la salvación que será tan sumamente contundente para toda alma que hoy está en angustia de gentes. Vamos a orar, si les parece. Querido Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en estos momentos, porque queremos, Señor, pasar a través de la puerta que es Jesús, a formar parte de ese pueblo escogido que está inscrito en el libro de la vida y que hoy está en el arca de la gracia. Queremos, Señor, entrar en esa arca. Queremos, Señor, permanecer en ella. Sabemos que estamos en tiempos en los que la puerta está a punto de ser cerrada y nosotros queremos ser hallados salvos en tus manos. Nos ponemos, Señor, en tus preciosas manos de amor y reclamamos hoy tus promesas en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Tenemos Amén, pastor, amén. un gran desafío delante de nosotros, pero también una preciosa promesa que Dios va a cumplir en cada uno de nosotros.